Nació en París, Francia, en el año 1909. Fue un arquitecto francés que se radicó en Brasil. Se traslada a Río de Janeiro y con 17 años comienza a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río, donde se forma como arquitecto. Estudios realizados. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Río de Janeiro. Su estilo en el cual basó su interés arquitectónico fue el llamado modernista o contemporáneo. La arquitectura moderna brasileña posee ciertas peculiaridades que la hacen identificable. Los motivos habría que buscarlos, recurriendo a las palabras del propio Reidy, en una particular sensibilidad de los arquitectos hacia las condiciones regionales con una constante preocupación por lograr soluciones adecuadas al clima, elaborando diversos sistemas de protección contra el calor, los cuales muchas veces constituyen elementos de gran riqueza plástica, la voluntad de incorporar la estructura como elemento decisivo de la composición, dándole especial importancia a su aspecto formal. Las búsquedas de soluciones claras y sencillas, incluso cuando los problemas son complejos, se pretende solucionarlos con generosidad y amplitud de miras. La riqueza de la flora, el dramatismo del paisaje y la fuerza del sol son tal vez responsables de la tendencia bastante frecuente hacia una exuberancia formal. Influenciado por las ideas de Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe, forma parte del equipo de arquitectos que modificaron y modernizaron la arquitectura brasileña. Dicha renovación es denominada el período heroico y tuvo un gran impacto en la arquitectura contemporánea brasileña. Trabaja con Oscar Niemeyer, Lúcio Costa y como colaborador de Le Corbusier. En 1930 enseña en la escuela donde se graduó, contribuyendo a la formación de una generación de arquitectos que se conoce como Escuela de Río. Es responsable de las áreas de diseño y planificación. Reidy fue uno de los nombres paradigmáticos del grupo de arquitectos conocidos como la Escuela Carioca. Así, su trabajo pretende absorber las propuestas del estilo internacional e interpretarlas en el contexto brasileño. Estuvo ligado al servicio público, especialmente en la elaboración del Plan Director de Río de Janeiro. Como director del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, emprende algunos proyectos importantes como la urbanización del centro de Río. Participa en el proyecto Flamengo junto a Burle Marx. En 1954 proyecta el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, obra de diseño estructural audaz que obtiene el primer premio en la Exposición Internacional de Arquitectos de la Primera Bienal de Sao Paulo en 1953. Sus propuestas siempre afrontaron el problema de la ciudad moderna, a partir de un cuidadoso estudio del espacio urbano. Partiendo de una nueva escala de ciudad, la metrópolis actual plantea la generación de un nuevo paisaje construido, donde se recurre a la potencialidad y a la singularidad de la geografía. Reidy nunca buscó presentar su arquitectura como el producto de un genio singular, sino que enmarcó sus esfuerzos como representante de una visión colectiva para reinventar su país. De hecho, su carrera, de 1929 a 1964, está exactamente marcada por una revolución y un golpe militar, un periodo único definido por un plan nacional para modernizar e industrializar rápidamente Brasil. En 1930, las actitudes progresistas hacia la arquitectura social que Reidy había adoptado cuando era estudiante se alinearon repentinamente con los objetivos de este nuevo gobierno, y el cambio de poder lo colocó en una posición para realizar sus ambiciones rápidamente. Reidy se convirtió en el arquitecto en jefe de Sao Paulo a través de un concurso abierto y pasó las siguientes 3 décadas construyendo viviendas en su mayoría populares. Aceptó solo una comisión privada en su vida. Mientras trabajaba en su primer proyecto construido, Reidy conoció y luego se casó con una ingeniera municipal, Carmen Portinho, una de las primeras ingenieras de Brasil, activista y feminista vocal. Juntos, tanto a través de publicaciones como de proyectos, eran una fuerza poderosa para difundir las ideas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. La pareja luego sería llamada por el ministro de Salud Pública los creadores de la arquitectura moderna en Brasil. Su deseo de crear un modernismo brasileño identificable es más evidente en los 2 proyectos de vivienda masiva de la pareja, en Pedregulho, 1947, y Marquês de São Vicente, en 1952.
No es arriesgado afirmar que Reidy alcanzó ese dominio de escala urbana porque abordaba todos los problemas arquitectónicos con las mismas herramientas de proyecto. Es decir, un interior, una casa o un barrio eran vistos como problemas análogos, resolubles con una misma estructura formal, aunque reflejaban distintas escalas de problema. Otra lección importante que puede extraerse de la obra tempranamente interrumpida de Reidy es su sistemacidad, es decir, el desarrollo de un modo de proyectar capaz de resolver a la vez el mayor número posible de temas. La actitud sistemática de Reidy se opone al modo sintomático con que operan muchos arquitectos actuales, los cuales tratan los problemas como si fuesen únicos y les dan soluciones especiales desde el punto de vista formal. Incluso cuando Reidy evoluciona y cambia sus soluciones, tiende a resolver cualquier problema especial con una solución común, como en el caso de la íntima relación que existe entre las soluciones estructurales y volumétricas del Colegio Brasil-Paraguay y del Museo de Arte Moderno. Si hubiese continuado su carrera, es muy probable que esta serie no hubiese quedado interrumpida aquí. En un momento de desorientación de la práctica arquitectónica en todas partes, las lecciones que ofrece la arquitectura de Afonso Eduardo Reidy pueden ser de extrema utilidad. Sistemacidad, discreción y espíritu público son cualidades que dan crédito al proyecto arquitectónico. Reidy es el único arquitecto brasileño de su generación que proyecta a gran escala. Trabaja los grandes espacios como una parte más de la ciudad, monumentalizándolos, construye espacios con una plasticidad vigorosa, moderna y de conformación precisa. Espacios dedicados a abrigar grandes multitudes, espacios educativos y sociales, representaciones didácticas de una ciudad que crece y se diversifica. Trata, pues, de crear la gran ciudad de los símbolos, aquella que se sobrepondría a la materialidad de las calles y las ordenaría, que articularía discursos creando espacios representativos de un determinado sueño de orden social. Los conjuntos de Pedregulho y de Gávea, el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro y las urbanizaciones de la Esplanada de Santo Antônio y el Aterro, Gloria, Flamengo son ejemplos de ello. La obra de Afonso Eduardo Reidy condensa buena parte de las preocupaciones de la arquitectura moderna en Brasil. Titulado por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro en 1930, fue miembro del grupo dirigido por Alfred Agache para la remodelación de Río y del equipo de jóvenes arquitectos que proyectaron el edificio del Ministerio de Educación con la colaboración de Le Corbusier. Reidy cursó la carrera de arquitecto entre 1925 y 1930, cuando el país pasaba por un contexto general de renovación. A finales de los años 20, la Escuela Nacional de Bellas Artes ya demostraba una cierta apertura hacia nuevas tendencias. En 1928 y 1929, la escuela acogió 2 exposiciones, una sobre el arte alemán, mostrando las tendencias contemporáneas, y otra sobre el arte decorativo alemán. El último avance de la escuela antes de eso había sido la aceptación del neocolonial y su discusión sobre la realidad brasileña. En este contexto de renovación, que incluía el campo de las artes y de la cultura, también estaba presente la cuestión de la renovación urbana de Río de Janeiro, justificando la llegada del urbanista francés Alfred Agache para realizar el plan de remodelación, embellecimiento y extensión de la ciudad. Con el plan para la ciudad de Río de Janeiro, desarrollado entre 1927 y 1930, Agache introdujo en Brasil 3 conceptos que fueron importantes para la formación de Reidy: la idea de la ciudad funcional, la valoración del espacio público como espacio educativo de las masas y el planeamiento a gran escala, presentando en su proyecto por primera vez una imagen mundial para la capital del país. El proyecto de la gran escala. En el proyecto que presenta al concurso de 1935, Reidy propone un edificio sobre pilotes en forma de H y localizado en el centro de la manzana. De este modo, forma espacios abiertos que diluyen la separación entre las categorías de la manzana y la calle,
apostando por una nueva organización urbana. En sus siguientes proyectos, Reidy adoptará estrategias semejantes, al mismo tiempo que proyecta sus edificios, crea espacios urbanos que construyen una nueva ciudad. En su corta carrera, de 1931 a 1964, Reidy participó en el proceso de transformación de Río de Janeiro a partir de la década de los 40. Su obra se produce básicamente en el marco de esta ciudad que, a principios de la década de los 60, presentará uno de los espacios más representativos de la modernidad urbana, el Parque do Flamengo. Esto significa que Reidy aplica el proyecto moderno a una realidad determinada, la de una ciudad grande e importante en el marco mundial de la época, una ciudad con muchos problemas que, entre sus mayores atributos, cuenta con un paisaje excepcional. La principal temática de su obra es la construcción de la ciudad moderna. Entre los elementos que habrían de componerla estaban el centro cívico, las unidades residenciales, el museo, la escuela, el teatro, el parque y la autopista. Situados en lugares estratégicos, los edificios más importantes de Reidy demuestran una intención pedagógica y ejemplarizante, no solo por el uso social a que están destinados, sino por la existencia de una serie de constantes, el esfuerzo por producir prototipos constructivos funcionales, la cuidadosa acotación de los elementos que lo componen o la monumentalización de las articulaciones entre los cuerpos edificados. Conjunto habitacional Predebuljo. El contexto de la proyección. La concepción de Predebuljo está enmarcada en una serie de iniciativas de construcción de viviendas sociales realizadas con los fondos de los institutos de jubilaciones y pensiones del Departamento de Habitación Popular, establecido en 1946. Predebuljo está orientado a satisfacer las necesidades de vivienda de los funcionarios públicos del entonces Distrito Federal de Río de Janeiro. El concepto social y paisajístico. Los objetos de interés sobre Predebuljo son la arquitectura como paisaje y la composición del espacio. Los postulados de los líderes de la arquitectura moderna de los años 20 van a favor de la habitación social y colectiva, elevada a una condición de monumento de una nueva sociedad. Reidy fue uno de los que mejor presentó aquello en Brasil. La obra se encuentra enclavada en un lugar topográficamente muy complicado, siendo parte de la posición ideológica de esta. Además, Reidy manifiesta en la obra la idea de que la arquitectura tiene el papel de evidenciar el paisaje valorizándolo. En ese sentido, la acción humana asume tal función preponderante sin enmascararse por detrás de las formas e imágenes ofrecidas por el paisaje. El conjunto. Reidy concebía el proyecto para que el conjunto haga que la comunidad de barrio emerja como un todo. Predebuljo se constituye de 3 bloques residenciales, 2 en la zona inferior del terreno y uno amplio en la ladera del cerro vecino, de mayores dimensiones. Además, cuenta con áreas de servicios comunes, jardín de infancia, escuela maternal, escuela primaria, el mercado, centro sanitario, gimnasios, etc. De todos ellos, los más interesantes son el colegio. La fachada inclinada garantiza la iluminación, las aberturas en la parte superior de los tabiques entre las salas y el pasillo aseguran ventilación natural, y el gimnasio resuelto mediante una bóveda de hormigón. Los pilotes de diferentes alturas son una solución original utilizada de acuerdo a los desniveles del terreno. El eje de todo es el gran edificio construido en la parte superior de la planta de serpentina, que acompañan las condiciones naturales del terreno. Los edificios buscan la topografía más adecuada, al tiempo que también buscan estar presentes en el paisaje. La manipulación del juego de luz y sombras provocadas por la interacción entre el vacío y el lleno
dan cuenta de una similitud de características de Predebuljo con el movimiento barroco, el cual es el que más se adecuaba a las circunstancias ambientales brasileñas. En el diseño arquitectónico del complejo de 328 unidades, cada obra es definida por un volumen simple, donde la forma indica las diferencias de las funciones. El paralelepípedo para las viviendas, el prisma trapezoidal para los edificios públicos y las bóvedas para los centros deportivos. El conjunto de Predebuljo trae en su diseño la naturalidad y la consistencia de la arquitectura moderna brasileña, aliada a los preceptos urbanos del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, revelando la relación entre la vivienda terminada, la modernización, la educación popular y la transformación de la ciudad. Edificios residenciales. El Minhocão es el elemento del conjunto que cobra mayor presencia y jerarquía. Sorprende su ubicación y su perspectiva crean la primera imagen colectiva del conjunto. El edificio es de 7 pisos de altura sobre pilotes con un largo de 260 metros. Utiliza la topografía accidentada del terreno para justificar su línea sinuosa y que tiene como resultado la pérdida en parte de la percepción visual de su masa. Además se toma más liviano por la utilización de pilotes intermediarios que seccionan al edificio en 2 masas horizontales. El espacio intermedio que se forma de esta separación permite la circulación de aire funcionando como eje articulador de las circulaciones, entregando además sombra y frescura. El Minhocão, al igual que el resto de los bloques, propician las circulaciones peatonales, puesto que no cuenta con ascensores y está provisto de rampas y pasarelas. Al estar sobre pilares, distanciándose del suelo, el edificio provoca la sensación de estar flotando y en constante movimiento, según el avance del observador desde fuera de él. El Minhocão tiene 2 tipos de departamentos. Uno, el de los primeros 2 pisos, los cuales cuentan con un solo dormitorio. Los otros, en las plantas superiores, cuentan con 2 dormitorios distribuidos en 2 pisos por departamento. Edificios de la cota inferior. Al mirar el conjunto desde su planta, es poco claro definir el espacio propuesto entre los edificios. Sin embargo, aquello cambia desde el punto de vista del habitante, puesto que existe un fuerte movimiento proporcionado por el espacio dinámico, generando una fuerte perspectiva y que dan carácter de monumentalidad a los bloques menores. A medida que se avanza, los objetos van cambiando su relación entre tamaño y altura. Así Reidy consigue entregarle a los habitantes una relación psicológica equivalente y diversa. Predebuljo en la actualidad. En el general de la obra se puede visualizar un leve abandono por la mantención exterior, como pinturas, redes, piezas. Sin embargo, las condiciones estructurales se mantienen íntegras, a pesar de tener una fuerte carga habitacional a través de décadas de uso. Museo de Arte de Río de Janeiro. Se trata de un espacio de gran plasticidad, icónico y representativo. La pieza del museo enfrenta su carácter horizontal al perfil sinuoso de la topografía de la ciudad. La planta baja, en su mayor parte liberada, permite la comunicación directa entre los jardines y el mar. La imagen exterior queda definida por el armazón estructural que rompe con la idea clásica de forjados apoyados en vigas sostenidas por pilares. Los soportes en B sujetan de manera independiente, al separarse, el primer nivel y la gran viga de cubierta. Desde esta, unos tirantes de acero permiten sustentar los forjados intermedios. La concentración periférica de servicios e instalaciones permite vaciar el centro de la edificación. La sala de exposiciones se conforma, en consecuencia, como un gran espacio único, adaptable y flexible.
El hormigón, visto en muchos de los parámetros, genera un ambiente sobrio y neutro, sin entrar en competición con la obra expuesta. Dentro del contenedor, las escaleras se muestran como piezas escultóricas, especialmente la de trazado en espiral, mostrando la rotundidad de su materialidad. Racionalidad, claridad funcional, utilidad social, rotundidad estructural y monumentalidad son algunas de las características que identifican en la obra de Reidy, y con ellas definía la nueva arquitectura de una nueva nación. Palacio Gustavo Capanema. El edificio Gustavo Capanema, también conocido por el nombre de Palacio Capanema y por los antiguos nombres de Ministerio de Educación y Salud o Ministerio de Educación y Cultura, es un edificio ubicado en el barrio Centro de Río de Janeiro, Brasil. Es considerado como uno de los exponentes más significativos de la arquitectura del movimiento moderno en Sudamérica. Fue construido entre 1936 y 1945, fue un diseño conjunto de los arquitectos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos y Jorge Machado Moreira. Contó con la asesoría de Le Corbusier, quien se desplazó hasta el Brasil en varias ocasiones durante el proyecto. Durante el proceso de diseño, Le Corbusier solicitó en vano un terreno más amplio para la realización del proyecto. Ante la negativa y para liberar superficie a nivel de calle, se optó por una tipología de rascacielos. Este edificio fue, de hecho, el primer rascacielos construido según las ideas de Le Corbusier, pese a que ya había proyectado sin éxitos numerosos rascacielos con anterioridad. El edificio cumple con los puntos de la arquitectura corbusieriana: la elevación sobre pilotes para liberar el plano de la calle, la terraza-jardín para devolver a la naturaleza el terreno usurpado, la ventana corrida para maximizar la relación con el entorno y manifestar la liberación de la fachada respecto de las funciones estructurales, e incluso el empleo del característico brise-soleil como protección frente al cálido clima tropical. El edificio se compone de dos volúmenes, uno vertical y uno horizontal. El volumen vertical y principal es un prisma rectangular elevado sobre pilotes, mientras que el horizontal, que lo cruza por debajo, conforma una plaza que evoca los jardines de los patios coloniales. Colegio Experimental Paraguay, Brasil. El año de construcción fue en 1953 y el año de inauguración fue en 1964. El proyecto de arquitectura original consistía en 3 cuerpos ligados entre sí: auditorio, gimnasio, sala de aulas y piscina. Los jardines de Burle Marx completarían el conjunto. Pero el proyecto construido mostraba algo diferente. De los 3 cuerpos solo fue construido el bloque de las salas de aula. Los jardines no fueron implantados ni incorporados a la obra final. En el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, en Asunción, Paraguay, se superponen 2 modelos estructurales diferentes: la caja miesiana, completamente acristalada, y el pórtico de hormigón con referencia en la obra de Le Corbusier. Como método de trabajo, se percibe la experimentación con soluciones prototípicas, que se repiten y perfeccionan en una evolución continua de formas. El plano arquitectónico de la obra fue encomendado, a pedido del gobierno, al arquitecto Afonso Eduardo Reidy, quien lo elaboró de acuerdo al plan pedagógico del profesor Lorenzo Filo, quien era adepto a los ideales de la escuela nueva. Según Lorenzo Filo, la escuela era un instrumento de refuerzo y coordinación de toda acción educativa de una comunidad. Es el lugar donde el niño se relaciona con la sociedad. Era partidario de una educación objetiva, laica, acorde con los progresos de la ciencia. Los alumnos debían experimentar y participar
y ser parte del proceso educativo. Lorenzo Filo estableció para el colegio experimental un programa constructivo, el cual determinaba el funcionamiento ideal del conjunto. Este plano determinó que la escuela atendería a 420 alumnos con 30 funcionarios, dando un total de 450 personas, pudiendo funcionar en 2 turnos, duplicando así el número de personas. Trabajó este plano adaptándolo a 2 manzanas de 86 por 86 metros cada una, dando un total de 14.000 metros cuadrados. Estableció también los programas en torno a la escuela, como un campo de deportes, una huerta y un jardín para dar perspectiva al edificio. Estipuló el cuidado con los vientos predominantes y la orientación solar, así como también sugirió un tipo de edificación moderna, tomando como ejemplo la Facultad Sedes Sapientiae en Sao Paulo, obra del arquitecto Rino Levi. También hablaba de una construcción elegante y simple, con interiores bien iluminados y donde los encuentros entre paredes fuesen suavizadas por curvas. La impresión del edificio debía ser monumental, decía, dando a la disposición de los volúmenes una idea de progreso, evitando volúmenes prismáticos o en forma de cajas. Finalmente, fijó el tamaño de las aulas, que serían de 6 por 8 metros, para un número de 35 alumnos. Para facilitar el programa, estableció que cada 48 metros cuadrados sería considerado como 2 módulos teóricos, siendo así una unidad teórica correspondiente a 24 metros cuadrados. El arquitecto tiene un importantísimo papel a desempeñar. A él le cabrá intervenir en el planeamiento, influyendo decisivamente en las soluciones de los problemas relacionados al bienestar social. El elemento humano deberá ser el centro de todas sus preocupaciones y el módulo al que deberán referirse todas las medidas. El hombre como módulo de todas las medidas es un punto fundamental para Reidy. Esto lo podemos leer desde la escala de la arquitectura, como también desde la escala urbana. Reidy piensa en el hombre inserto en una colectividad, donde se hace necesario planear de manera conjunta todas las pautas que fueron establecidas en la Carta de Atenas: habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu, y desplazarse. Así, cuando piensa en la habitación, esta conlleva una serie de necesidades indisolubles como escuelas próximas, campo de deportes, auditorios, centro de salud, mercados, bibliotecas, facilidad de transporte e infraestructuras y condiciones ideales de ventilación y asoleamiento, entre otras cosas. Es en el conjunto habitacional de Pedregullo donde se concreta este modelo de habitación, unidad territorial autónoma, en el que el individuo tendrá todas sus necesidades básicas atendidas, también denominada unidad vecinal o unidad de habitación. Reidy piensa como urbanista. Por este motivo, los programas no son aislados. Estos se relacionan, como constelaciones donde unos gravitan en torno a otros. La escuela, como centro de formación, es un complejo que atiende al estudiante y a la comunidad de manera integral. Es un universo que contempla el cultivo del saber, del cuerpo y del espíritu, pensando como un complejo indisoluble. Reidy muere repentinamente a la edad de 55 años, mientras completaba una de sus obras más significantes, el Museo de Arte Moderno. Si la gracia y la elegancia novedosas de esta estructura son algo por lo que pasar, Reidy estaba a punto de entrar en una fase completamente nueva de su carrera. El final prematuro de su desarrollo, en el momento exacto en que su arquitectura estaba alcanzando su madurez, es una segunda razón para su relativa oscuridad.
La razón final es más banal, debido a que todo su trabajo era para el Estado. Sus dibujos se esparcieron o se perdieron cuando los archivos públicos fueron abandonados durante el golpe militar.